Bienvenidos otra vez. Pues continuaremos siempre que estamos en el lado gramatical o bien en la segunda parte de la competencia lingüística, que es la gramática. Hemos hablado o hemos visto la obligación personal y impersonal. Ahora vamos a ver la segunda actividad, que es conjugar los verbos siguientes o bien los verbos entre paréntesis en el tiempo y modo adecuados. Cuando hablamos del tiempo, presente, futuro, o bien los tiempos pasados. Cuando hablamos del modo indicativo, subjuntivo o imperativo, etc. Bueno, los verbos siguientes, es decir, los verbos entre paréntesis. Vamos a escribir la frase o bien la primera frase. Bueno, dice, esperaba que los jóvenes el verbo dar, entre paréntesis, importancia al tiempo de ocio. Bueno, ¿qué hacemos? Shendir, Sheilik Lindir, hemos dicho la vez pasada que siempre tenemos que ver, que pensar en la frase, que entender la frase. Esperaba que los jóvenes, el verbo dar importancia al tiempo de ocio. قلنا كي يكون عندنا deux verbes, ça veut dire عندنا dos oraciones. نشوف إلا كاين un verbe, el verbo esperaba. ¿Qué verbo es? Es el verbo esperar. Esperar. Pues, ¿qué expresa el verbo esperar más la preposición que? Esa es una frase, una oración. Esa es la segunda oración, porque tenemos dos oraciones. Una oración subordinada y otra oración, ¿cómo es? Principal. Claro, قلنا que يكون عندنا deux verbes, deux sujets, ça veut dire عندنا dos oraciones. Claro, la primera oración, esperaba, el sujeto, ¿dónde es el sujeto? Yo, por ejemplo, o él. Claro, yo esperaba que. Es el verbo esperar. ¿En qué tiempo está conjugado? En el imperfecto de indicativo. Claro, el imperfecto, un pequeño repaso, el imperfecto de indicativo también es uno de los tiempos más fáciles porque no contiene muchos verbos irregulares. Pues, el imperfecto de indicativo tenemos tres grupos verbales, verbos terminados en AR, ER y IR. ¿Claro? Pues, los verbos terminados en AR, aquí estamos hablando, yo repito, del imperfecto de indicativo. ¿Claro? Pues los verbos en AR, el radical del verbo más aba, abas, aba, abamos, abáis y aban. Los verbos en AR, como por ejemplo el verbo cantar. Es un verbo del primer grupo. El radical de cantar, ¿cuál es? Por ejemplo, cantar. ¿Cuál es el radical? Es cant. Cant. Más aba y vuelve cantaba. Cantabas, cantaba, cantabais, cantábamos, cantábamos, cantabais y cantaban. Es el imperfecto de indicativo de los verbos del primer grupo. Y no hay ningún verbo en el primer grupo que es un verbo regular. ¿Claro? Los verbos en ER y R tienen la misma conjugación. Radical, como comer. Radical es com más ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Y la misma cosa para los verbos del tercer grupo. Vivir, el radical es bib, v, ia, vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais y vivían. Eso es el imperfecto de indicativo. Más tenemos tres verbos irregulares, que es ser, ir, ¿sí? Ser, ir y ver. ¿Claro? Ser se
cambia todo en radical, se dice era, eras, era, éramos, erais y éramos, éramos. ¿Claro? Ir se dice iba, que es un irregular, es un verbo de tercer grupo y coge la conjugación o la terminación de los verbos del primer grupo. Iba, ibas, íbamos, ibais, iban, y ver se dice veía. Veías, veía, veíamos, veíais y veían. Claro, es el imperfecto de indicativo. Y os digo también que podéis encontrar a la conjugación con estos videos que estamos haciendo ahora. Pues, he dicho que el verbo esperar, vamos a borrar. Bueno, hemos dicho que esperar, que es la oración subordinada. Yo esperaba que. Luego otro sujeto. ¿Qué تدخل el que? La preposición que, es decir, introduce otro sujeto. Cuando tenemos otro sujeto, es decir, el verbo esperar, hemos dicho que es que el verbo esperar expresa el deseo. Claro, esperar, apetecer, por ejemplo, yo espero que. Bueno, aquí cuando tenemos dos oraciones, un nulo. Nulo la correspondencia de tiempos o la correlación de los tiempos. Cuando la correlación de los tiempos lo hemos visto la vez pasada. Vamos a repetir. Claro, pues tenemos presente de indicativo, futuro, claro, más que, más presente de subjuntivo. Cuando hablamos del deseo, por ejemplo, claro, o bien de los verbos de emoción, vamos a verlos después, o los verbos que admiten tanto el indicativo como el subjuntivo. También vamos a verlos en las clases siguientes. Claro, hemos dicho, los tiempos presentes o el futuro, más que, más presente de subjuntivo. Es decir, كون عندنا هنايا esperaba قلنا راه في l'imparfait de l'indicatif. كون عندنا هنايا espero que para expresar que deseo. Claro, espero que بجي معاه présent subjonctif. Ça veut dire que عندنا espero que los jóvenes, ¿sí? El verbo dar debe ser conjugado al presente de subjuntivo, es decir, den importancia al tiempo de ocio. Y luego los tiempos pasados, pretérito imperfecto, por ejemplo, de indicativo, pretérito indefinido, pretérito plus cuamperfecto, o bien el condicional o bien el potencial. Y también tenemos otros verbos, eso es lo que encontraremos, claro, plus cuamperfecto, es decir, le plus que parfait, claro, el auxiliar, haber en el imperfecto de indicativo, auxiliar, haber en el indicativo, en el pretérito imperfecto de indicativo, había, habías, había, habíamos, habíais, habían, más el participio pasado del verbo. Y también el participio pasado se forma a partir del radical del verbo en los verbos del primer grupo, segundo grupo y tercer grupo, por ejemplo. Radical del verbo más ado, radical del verbo más ido, como hablar, radical habl, más ado, hablado, o por ejemplo el verbo vivir o beber, agua, bebido o vivido. ¿Está claro? Más los participios pasados irregulares que también vais a encontrarlos en, es decir, en las fichas que tenemos sobre la conjugación de los verbos. Por ejemplo, de los participios pasados irregulares tenemos el verbo escribir. Si vamos a seguir la regla, conteb'u la regla, escribir y un escribido, porque es un verbo del tercer grupo, y un escribido. Claro, pero tiene un participio pasado irregular. No decimos escribido, decimos escrito. Claro, y también tenemos a muchos participios pasados irregulares, tenemos que repasarlos. ¿Está claro? Bueno, hemos dicho que
tenemos dos oraciones, volvemos a la correspondencia de tiempos. Tiempos presentes más presente de subjuntivo. Tiempos pasados, qu'on a par exemple l'imparfait de l'indicatif, ou le passé simple, ou le plus que parfait, ou le potencial. Potencial sabemos que es un futuro en el pasado. ¿Claro? Más imperfecto de que de subjuntivo. ¿Claro? نقولوا la frase تاعنا esperaba que عندنا c'est prétérito imperfecto de indicativo. Ça veut dire el verbo de la oración principal فاش يتصرف في imperfecto de subjuntivo y decimos dar. Normalmente dar es un verbo más o menos irregular, decimos sí. Y también hemos dicho que el imperfecto de subjuntivo tiene dos formas. ¿Claro? Pues decimos dieran o diesen. ¿Claro? Las dos formas y cada forma es correcta. Un consejo, ما تديروش les deux formes. كي يكون عندنا une phrase pareille, ما تديروش les deux formes. دير la forme اللي راك حافظها. ¿Claro? Yo aconsejo a mis alumnos de hacer la segunda forma porque a veces encontramos algo parecido al futuro. نخلط بين el futur malgré que el futur fait l'accent. نخلط بين el potential por ejemplo. نخلط des fois بين el futuro, el potencial y el imperfecto y subjuntivo. La deuxième forme es más o menos, no es parecida a estos dos tiempos. Diesen o dieran la misma cosa, importancia, ¿sí? Al tiempo de ocio. Eso es. Luego tenemos otro punto gramatical, otra actividad, la segunda frase de la misma actividad. Tenemos ¿quién? ¿Quién? Y tenemos el verbo poder entre paréntesis. ¿Quién? Poder comunicar con personas lejanas en el tiempo libre. Bueno, ¿quién? Hemos dicho que esperar que expresa el deseo. Espero que expresa el deseo. Que expresa el deseo. Ahora tenemos a quién. ¿Qué expresa quién? Expresa la esperanza. O bien también podemos decir que expresa el deseo. Y también tenemos a ojalá. También expresa la esperanza o el deseo. ¿Quién? Siempre, toujours. Claro, siempre más imperfecto de que de subjuntivo. Claro, ojalá hemos dicho la vez pasada que tiene una que expresa algo realizable, posible de realización, o expresa también algo que no es posible o imposible de realización. Claro, ojalá más presente de subjuntivo expresa algo posible o probable de realización. Ojalá más imperfecto de subjuntivo expresa algo imposible de realización. ¿Está claro? Pero ¿quién? Siempre más imperfecto de subjuntivo y siempre es que impersonal. Impersonal, ça veut dire le verbe اللي يكون معها يتصرف juste مع la troisième personne singulier. Elle, ella, usted. Siempre. Claro? Dicho siempre, c'est impersonnel. ¿Quién? Tenemos el verbo poder,
نصرفوه en el imperfecto de subjuntivo y como decimos quien pudiera o bien pudiese. La primera y la segunda forma, ¿claro? ¿Quién pudiera comunicar con personas lejanas? ¿Quién pudieras? No, siempre es impersonal. Siempre el verbo con quien se conjuga con la tercera persona singular. Él, ella, usted. Siempre. Pudiera, pudiese. ¿Quién pudieran? O quién pudieras. O quién pudiéramos. Jamás. Siempre es impersonal. ¿Está claro? Vamos. Bueno, pasemos a la tercera actividad. Pues expresa el deseo en esta frase. Expresa, ça veut dire غادي يعطيك une phrase وانتايا غادي تشوف el deseo اللي تعاود تولي لي كور اللي قريناهم في الكلاس. El deseo. ¿Cómo expresamos el deseo? Expresamos el deseo tenemos el verbo desear, deseo más que el verbo esperar, espero o esperas, el verbo esperar, desear, esperar, apetecer. Más o menos tienen el mismo sentido, es de el deseo, la esperanza, de desear algo en el futuro. Claro, apetecer o tener ganas de qué. Apetecer qué. Tener ganas de qué o bien querer qué. Verbo querer, que. Y también tenemos siempre más presente, o bien siempre más modo subjuntivo. Desear, esperar, apetecer, tener ganas de qué, querer qué. Y tenemos también qué, para esperar algo, para desear algo a una persona. Que tengas un buen viaje. Que siempre, que. Hemos dicho que quien siempre más imperfecto y subjuntivo, que siempre más presente de subjuntivo. Siempre para expresar el deseo. Pero esos son oraciones. Eso es una expresión. Y son oraciones. ¿Por qué se llama oración? Porque contiene un sujeto, un verbo y la preposición que. Siempre más que el modo subjuntivo. Parce que غادي يدخل عندنا notre sujet. نشوفوا la phrase تاعنا. Pues tenemos los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy se mantienen en buena salud. Pues esa es nuestra frase. هذه هي la phrase تاعنا. باغي tenemos que expresar el deseo. نولي le cours تاعي les règles تاعي. Desear que, esperar que, apetecer, tener ganas de que, querer que, aunque aquí no podemos expresar el deseo con qué, porque pues los jóvenes de hoy se mantienen en buena salud. قلنا, para expresar el deseo نستعملوا las oraciones siguientes. Desear que, esperar que, apetecer que, tener ganas de que, querer que, siempre más modo subjuntivo. Os voy a decir una cosa. Voy, por ejemplo, a expresarla con desear que. Yo deseo que los jóvenes
de hoy y tenemos el verbo يليق باش نصرف le verbe يليق siempre نجبد l'infinitif تاعه mantenerse. No olvidamos eso. Claro, es un verbo como es reflexivo, ¿sí? Pronominal. Claro, es un verbo pronominal. Mantenerse. El infinitivo, claro, deseo que los jóvenes de hoy, el verbo mantenerse, فاش غادي نصرفه, فاش يليق لي نصرفه, claro, pues قلنا desear que más modo subjuntivo, بصح modo subjuntivo tenemos el presente subjuntivo, lo que hemos estudiado, اللي قريناه, el modo subjuntivo fait le présent subjonctif ou l'imparfait subjonctif, وين تندير le présent subjonctif وين تندير l'imparfait subjonctif. هنا عندنا deseo que, نولوا la correspondance des temps otra vez, claro. Volvemos a la correlación, la correspondencia de tiempos otra vez. Deseo, ¿en qué tiempo está? Es decir, deseo es decir yo deseo. Sabéis que en español no es necesario escribir el sujeto. Il n'est pas nécessaire d'écrire le sujet. No es necesario decir yo deseo que, digo directamente deseo que, o deseas que, o deseamos que. El verbo desear. Pues, deseo que es la oración que subordinada. Los jóvenes de hoy, el verbo mantenerse en buena salud es la oración que principal. Claro? قلنا la oración subordinada qui يكون عندنا le présent ou le futur más presente subjuntivo. Ça veut dire هنا اللي درت deseo, el verbo desear en el presente de indicativo, el verbo mantenerse نديره فاش في el présent de subjonctif. ¿Cómo se conjuga el verbo mantenerse en el presente subjuntivo? يليق نكونوا intelligent. Claro? Mantenerse كي داير الفيرب يشبه un verbe اللي نشوفوه كل يوم في الكلاسة. Es el verbo tener. Claro, tener, ¿cómo se conjuga en el presente subjuntivo? Tener es un verbo, ¿cómo es? Irregular, no decimos tiene o no sé qué. No, el verbo tener dice tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. Aquí tenemos el verbo mantener. Es un, ¿cómo es? Es un prefijo, claro. Pues de hoy, los jóvenes de hoy y por supuesto, el pronombre pronominal o reflexivo, tenemos los jóvenes. اللي نشوف le sujet تاعي. Claro, il a singulier, ou la pluriel, ou la nosotros, ou la vosotros, ou la, claro, los jóvenes, es decir, ellos, ellas, ustedes, es decir, ellos, los jóvenes, es el sujeto de la oración principal. Los jóvenes de hoy se. Porque sabéis los verbos reflexivos, yo me, tú, te, él, se, nosotros, nos, vosotros, os, ellos, ellas, ustedes, se. Y hemos dicho que tener se conjuga tenga en el presente subjuntivo. Voy a escribir tenga. Claro, tenga, pero tenga yo o él. Pero aquí tenemos los jóvenes, es decir, ellos, pues tengan. ¿Y es el verbo tener? No, es el verbo mantener. Pues se mantengan en buena salud. Y eso es mi frase. هنايا عندي لو شوا باش ندير اكسبريسار كي نولوا لي ريغل تاعنا ونولوا el deseo كيفاش cómo expresamos el deseo. Vamos a ver que el deseo se expresa ya. Deseo je من desear. Claro, el deseo es el sustantivo. Desear es el verbo. Voy a utilizar desear que نصرف desear. اللي نصرفه. Claro, que yo deseo. O bien él desea, o nosotros deseamos que. Il a صرفتها في البريزون ولا il a صرفتها في البريزون ندير في la oración principal, le verbe à la oración principal في البريزون subjonctif. Deseo que los jóvenes de hoy se mantengan en buena salud. O bien esperar. Yo espero que los jóvenes de hoy se mantengan en buena salud. O apetezco que, yo apetezco que los jóvenes de hoy se mantengan siempre más presente y subjuntivo. وإلا درت
desear في الباسé, por ejemplo en el pretérito imperfecto, yo deseaba que. Ou par exemple, تلقى la question, una otra forma de esta pregunta, تلقى deseo que los jóvenes de hoy se mantengan en buena salud. يقول لك pasa esta frase al pasado. شنو ندير؟ Claro, نشوف le verbe تاع la oration principale فاش راه مصرف في البريزون نردها في l'imparfait de l'indicatif. نقول جو deseaba que ou le verbe عندنا présent subjonctif نولي toujours في راسي نولي la correspondance des temps. Se mantengan يولي te mantuvieran mantuviesen. Claro, tener es decir tuviera tuviese. Está claro? Pues بصح انا نروح للسهله ما نروحش l'imparfait subjonctif parce que más o menos es algo difícil. Claro, deseo que directamente el deseo que el deseo desear deseo que deseamos nosotros que. Claro, deseo que los jóvenes de hoy se mantengan en buena salud o bien los demás o las demás oraciones que expresan el deseo, la esperanza. Claro, hemos visto tenéis que concentrar. ¿Quién expresa la esperanza? Ojalá también, o el deseo, ¿quién siempre más imperfecto de subjuntivo? L'imparfait subjonctif, toujours. Y siempre es impersonal. Tenemos que recordar eso. Claro, ojalá tiene dos formas. Ojalá más presente y subjuntivo cuando expresa algo que es posible de realización o probable de realización. Ojalá más imperfecto de subjuntivo cuando expresa algo imposible de realización. Y tenemos la expresión del deseo se expresa con las siguientes oraciones: desear que, esperar que, apetecer que, tener ganas de que, querer que, siempre más modo subjuntivo. Claro, y también tenemos que tengas un buen viaje para esperar algo a un amigo, por ejemplo. Claro, pues que siempre que, toujours que, más presente de subjuntivo. Aquí desear, esperar siempre más modo subjuntivo dependiendo del verbo. Tout dépend على le verbe تاع la oración subordinada. إلا كان في البريزون ولا في الفيتور في la oración principale le verbe يجي présent subjonctif. إلا كان في الباسé ولا في البوتنسيال. Passé نقول passé ça veut dire passé simple ولا l'imparfait de l'indicatif ولا plus que parfait de l'indicatif ولا le potentiel. Claro, إلا كانوا عندنا هاد لي طون في la oración subordinada, en la oración principal el verbo debe ser conjugado al imperfecto y subjuntivo. Porque ما نقدش ندير un verbe تاع la oración subordinada نديره en temps présent, claro, وندير le verbe تاع la oración principal نديره en temps passé. No, claro, la misma cosa. ما نقدش ندير el verbo de la oración subordinada في un temps passé ou ندير معاه présent subjonctif, ندير معاه un temps présent. No, claro, pues tenemos que ser inteligentes. Claro, verbo al pasado más imperfecto y subjuntivo, tiempo al presente o al futuro más presente de subjuntivo. Claro. Bueno, pasemos al último, la última actividad que es completa libremente. Pues tenemos ojalá y puntos suspensivos y tenemos me entristece que. Vamos. Bueno, empezamos con ojalá. Ojalá, hemos explicado, expresa, es decir, أنا toujours نروح للسهل. Toujours نروح للسهل. ندير ojalá más
presente y subjuntivo وندير ojalá los jóvenes de hoy obtengan su bachillerato ojalá mis amigos obtengan su bachillerato por ejemplo siempre ojalá hemos dicho dos una expresa algo posible de realización, probable de realización, algo, la segunda forma, más imperfecto y subjuntivo, expresa algo imposible de realización. Pues más presente y subjuntivo o más imperfecto de subjuntivo. قلت لكم أنا توجور نروح لحاجة سهلة ندير le présent subjonctif. Mais يليق نريفيزي les temps تاعي. يليق نعرف le présent subjonctif كيفاش يتفورما. Claro, hemos visto. Claro, pero vosotros tenéis que repasar los verbos. Claro, fijaos. Ahora pasemos a algo que todavía no hemos hablado. Me entristece que. A mí me entristece que. Entristece que y puntos suspensivos. Il est toujours نولي le cours تاع me entristece que. شا هو le cours وين شفناه. Claro, me entristece que. Vamos a ver a los verbos de qué? De emoción o expresar sentimiento. Verbos de emoción. Bueno, os he dicho que me entristece que toujours le cours تاعي. Le cours me entristece que es el verbo entristecer. Entristecer de la tristeza. Claro, es algo bien para expresar sentimiento. Los verbos de emoción. ¿Cómo expresamos sentimiento? Tenemos oraciones. Claro, tenemos oraciones. Tenemos, por ejemplo, me encanta. Claro, tenemos me encanta, tenemos me gusta, tenemos me fastidia, tenemos me indigna, indignar y me entristece. Claro. Esos son modelos porque tenemos muchos verbos de emoción. Aquí vamos a trabajar con me encanta, encantar, encanta es decir me gusta mucho. Claro, me encanta, me gusta, me fastidia, de fastidiar o molestar. Claro, indigna y me entristece. Claro, me alegra, etc. Claro, pues verbos de emoción. Aquí tenemos me entristece que. Los verbos de emoción se expresan. Me encanta, me gusta, me fastidia, me indigna. Sin que directamente más un sustantivo. Más sustantivo o más verbo, más un infinitivo. Me encanta el deporte. Más sustantivo. كيما تكونش كاينه la préposition que. Claro, يكون يجي معاها سواء sustantivo سواء un nombre, no. Por ejemplo, me encanta el deporte, me gusta o me gustan las pizzas, por ejemplo. Más sustantivo, bien más infinitivo. Me fastidia trabajar por la mañana. Me fastidia trabajar por la mañana. Bien, siempre más infinitivo, más sustantivo. Las mismas o los mismos verbos de emoción más que presente de subjuntivo. Qui يدخل الكي ça veut dire عندنا un autre sujet. كاين un otro sujeto. Bueno, me entristece que, por ejemplo, los jóvenes de hoy no den importancia toujours plus le más presente de subjuntivo. Claro? Pero toujours عندي la correspondance des temps. قلنا كي يكون عندنا البريزون ولا الفيتور plus l'imparfait subjonctif. كي يكون عندنا
los tiempos pasados, por ejemplo, el imperfecto de indicativo, el pretérito indefinido, más imperfecto de subjuntivo. قلنا me encanta, me gusta sin la preposición que, más un sustantivo, más un verbo al infinitivo. Me encanta, me gusta, me fastidia, me indigna, me entristece, más que introduce otro sujeto y siempre más el presente y subjuntivo. Me entristece con una frase simple. Me entristece, por ejemplo, que los jóvenes de hoy no den importancia al tiempo de ocio, las actividades de ocio. ¿Está claro? Esa es la última que tenemos hoy. Cada punto gramatical, cada actividad sobre un punto, ya llegaremos a los 4 puntos. Pues, para acabar, siempre hemos terminado con la comprensión del texto sobre 7 puntos. La competencia lingüística sobre 7 puntos, que se divide en 2 partes, un léxico textual sobre 3 puntos y unos puntos gramaticales sobre 4 puntos, tenemos que sacar. Los puntos gramaticales son más o menos fáciles, pero tenemos el alumno tiene que repasar su conjugación, sus tiempos, sus reglas gramaticales, claro, para poder sacar los 4 puntos. Claro, quien revise صالحي نديجوني les 4 points fácil. Claro, léxico a partir o a través del texto. Claro, pues la competencia lingüística نقدر نجيب 5 points ولا 6 points. Claro, pues نقولوا 5 points más los 6 puntos de la comprensión del texto, عندنا 5 plus 6, عندنا 11 points. Plus en la producción escrita que vamos a verla ahora. Bueno, la tercera fase, que es la producción escrita. Y sobre 6 puntos. Bueno, también os digo siempre que la expresión escrita es sobre 6 puntos. Tenemos que tomar técnicas para hacer una expression escrita. Il يكون عندي des techniques. ما يليقش نحفظ باراغراف ونجي نعاود ننقلها non, parce que نحفظ ننسى. Claro, يكون عندي des techniques. Claro, hemos hablado del plan de trabajo. Hemos hablado cómo realizamos cómo hacemos cuando tenemos 2 temas para elegir. Tenemos siempre 2 temas para elegir. 2 temas. Vamos a leer el primer tema que tenemos aquí. Elige uno de los 2 temas. Hemos dicho que la primera cosa, mencionar el tema elegido. Mencionarlo. Es decir, si elijo el primer tema, yo pongo tema número 1. Si elijo el segundo, escribo tema número 2. Vamos a leer el primer tema. قلنا يليق توجور يكون عندي ان برويون تاعي توجور يليق نخدم في البرويون. نشوف البريمير تيما. Mi primer tema. Vivimos nosotros en una sociedad de ocio y cada día emergen nuevas actividades. Claro, en el tiempo de la tecnología sobre todo. Claro, la pregunta, ¿cuáles piensas tú? Cuando encontramos piensas tú, es decir, voy a dar mi opinión. Claro, mi opinión, mi punto de vista. ¿Cuáles piensas tú que serán, el verbo ser en el futuro, serán los ocios del futuro? Claro, ahora voy a subrayar las palabras claves del tema. Vivimos en una sociedad de ocio. Tenemos que subrayar la palabra ocio. Cada día emergen nuevas actividades. Subrayamos también nuevas actividades. ¿Cuáles piensas tú? ¿Por qué? Es tu opinión.
que serán en el futuro, los ocios en el futuro. Bueno, paso al segundo tema. Los jóvenes son el núcleo de la sociedad. Cuando organizan su tiempo, no tendrán, en el futuro el verbo tener, tendrán problemas. Algunos quieren pasar su tiempo de ocio practicando deporte. Otros les gusta navegar por internet. Hay jóvenes que no dan importancia a este tiempo libre. A partir de estas ideas, ¿qué piensas de los jóvenes que organizan su tiempo y por otro lado los que no dan importancia al ocio y lo pasan haciendo cosas innecesarias? Claro, ahora también vamos a ver el segundo tema, vamos a subrayar las palabras claves, pues tenemos ideas, tenemos que basar sobre estas ideas. Claro, son la base de mi trabajo. Pues a partir de estas ideas, ¿qué piensas también? Aquí hay una opinión. ¿Qué piensas de los jóvenes que organizan su tiempo? Y por otro lado, es decir, dos personas. Una persona que organiza su tiempo libre y otra que no, que hace unas cosas innecesarias. Y voy a desarrollar mi trabajo basando sobre estas ideas. Yo, personalmente, os aconsejo aquí de elegir el primer tema porque sois libres de dar vuestra opinión sobre qué imagináis. Claro, imagine. Claro, tienes que imaginar, que alargar tu imaginación para hacer una expresión escrita más o menos bueno. قلنا باش ندير una expresión عندي un plan de travail. Claro, dos, tengo que respetar mi plan, el plan de trabajo. ¿Cuál es el plan de trabajo? Es decir, comienzo con la introducción. Una introducción simple. En la introducción, ¿de qué vamos a ver? Estamos hablando del ocio. Claro, نهضر على الأوcio de modo general. ¿Qué es el ocio? La definición del ocio, la importancia del ocio. Es decir, que siempre he dicho que siempre اللي نعطي l'envie للcorrecteur باش يكوريجي لي l'expression تاعي corrección. Claro, pues también os propongo un ejemplo de una expresión escrita. Os voy a leer, por ejemplo, en la introducción, el ocio es el tiempo libre. Aquí estamos definiendo el tiempo. La definición del ocio. El ocio es el tiempo libre que dispone cada persona en el cual hace actividades fuera de lo habitual o fuera de lo obligatorio. Claro, esa es la introducción. Hemos dicho que siempre dejamos respetar el plan y también tenemos que respetar las reglas gramaticales, las reglas de, por ejemplo, las reglas de ortografía, que evitemos los errores ortograficales, lexicales, etc. Claro, también tengo que introducir a lo que habíamos estudiado en el aula. Por ejemplo, cuando hablamos del deseo, hoy hemos hablado del deseo, de los verbos de emoción, de la expresión de esperanza, de quién, ojalá, apetezco que, deseo que, y los verbos de emoción, por ejemplo, me molesta, por ejemplo. Claro, tenemos también que respetar las reglas, es decir, me indigna que, más subjuntivo, más presente y subjuntivo. ¿Quién? Impersonal y más imperfecto de subjuntivo. Tenemos que respetar todo eso. Pues, esa es la introducción. La introducción toujours discrète. Frases claras y sencillas. Claro, claras y sencillas. Un mantawulsh fiha, quien tawul en el error. Claro, en la introducción voy a dar mi opinión sobre cuáles serán el ocio en el futuro. En mi opinión,
a mí me parece que, según mi punto de vista, las actividades de ocio siguen siendo, es el verbo seguir, es una perífrasis de gerundio, seguir, que expresa la continuación, seguir más el gerundio del verbo ser, siguen siendo, es decir, una continuación, una acción que se continúa. De ocio siguen siendo las mismas. Esa es la imaginación de una persona de no hará cambio en las actividades del ocio, siendo las mismas, sobre todo el chat o el chateo por internet, los videojuegos, la música, los viajes, el deporte, etc. Pues quizás aquí estamos empleando a una estructura gramatical que expresa la probabilidad es una oración como es dubitativa. Claro, que expresa la duda. Quizás puedan, siempre más presente el subjuntivo quizás, puedan, es decir, me dice quizás à présent, ou la passé, no sé, pretérito indefinido, no sé, quizás más presente de qué? De subjuntivo. Quizás puedan generar otras actividades, peut-être, claro, más atractivas y beneficiosas que las actuales. Claro, quizás, ya que es decir, ¿por qué? Que expresa que la causa. Claro, ya que vivimos en una sociedad de ocio y cada día emergen, aquí estoy respondiendo a la pregunta del tema. Cada día emergen nuevas actividades. Claro, eso puede ser el desarrollo, estoy dando mi opinión, y en la conclusión también no debe ser larga, claro, y 2 lignes es suficiente, claro. Pues en conclusión, concluyendo, tenemos que, aquí estamos empleando a una obligación, ¿cómo es? ¿Personal o impersonal? Tenemos que es una obligación personal. Nosotros tenemos que gozar, ¿sí?, de ese tiempo tan precioso en ocupaciones divertidas y al mismo tiempo benéficas, ¿sí?, o beneficiosas. Eso es un ejemplo de una expresión escrita y también tenéis que concentrar para trabajar un tema de bachillerato. Muchísimas gracias, espero que hayáis beneficiado del tema de hoy. Encontraremos la siguiente video si Dios quiere. Adiós, os espero todo lo bien. Adiós.